hecho libres de estar en la casa del Señor para adorar y alabar su nombre. Y a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de la red social, les bendecimos desde este lugar, la Casa de los Milagros, un lugar para sanar y restaurar su alma. Bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Nos gozamos porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, podemos decir todos, Ebenezer. Hasta aquí nuestro Dios nos ha ayudado, bendito el Señor Jesucristo. Y hoy vamos, hermano, a compartir la palabra, la segunda parte del trabajo del pastor. Amén. Vamos a ver las funciones de un pastor, aleluya. Bendito el Señor. Ya que por ahí se dice que el pastor no trabaja. Amén. Bendito el Señor, y todos quieren, ¿verdad?, ser pastores. Bendito el Señor. Dijo un niño un día: ay, qué fácil, qué chido, dice, yo quiero ser pastor, porque el pastor solamente predica los domingos. Bendito el Señor. Amén. Pero detrás de todo eso, bendito el Señor, hay algo grande. Bendito el Señor, no nomás es venir, ¿verdad?, y pararse detrás de usted. Y lo que yo quiero que usted entienda, yo quiero que vaya conmigo allá a la primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Bendito el Señor. Vamos a empezar con esa grande responsabilidad. Bendito el Señor que tenemos. Amén. Dice la Escritura, versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Bendito el Señor. Ahora sí, voltee con su hermano, con su hermana, y dígale: hay que orar por el pastor. Hay que orar por el pastor para que se arrepienta. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. El trabajo del pastor, hermano, nos dice, ¿verdad?, el apóstol Pedro, aquel que el Señor le preguntó que si lo amaba, ¿verdad? Allá en el capítulo, último capítulo de San Juan, capítulo 21, le dijo el Señor a Pedro: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Y el Señor, ¿verdad?, le dijo: apacienta mis ovejas. Bendito el Señor. El trabajo de un pastor, hermano, es apacentar, es cuidar. Y como decíamos el jueves, ¿verdad?, aparte de enseñar a la grey, aparte de enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, bendito el Señor, el pastor simplemente es un guía, es un facilitador, bendito el Señor, de aquella alma, de aquella persona que quiere encontrar a Jesús o que quiere reencontrarse con Jesús, bendito el Señor. El pastor es un facilitador, es un ayo, es un puente de reconciliación con Dios. Pero me llama la atención que el apóstol Pedro nos dice que la labor del pastor es apacentar, ¿qué? ¿La grey qué? ¿Pero dónde está esa grey? La grey de Dios. ¿Dónde está? Léale bien. Fíjese bien. Apacentar la grey de Dios. Entre vosotros. La que está entre nosotros. Amén. Los que no están, los pastores estamos eximidos. Amén. Yo no puedo apacentar una oveja que no está en el redil. Amén. Por eso dice apacentar la grey de Dios que está entre
vosotros, bendito el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que tener cuidado de ella. Bendito el Señor, como nos establece la palabra, bendito el Señor Jesucristo. ¿Cómo? No por fuerza, no por ganancia deshonesta. Dios no quiere, ¿verdad?, que seamos vaqueros. ¡Ay, no sirve! Andemos, ¿verdad?, vaquereando las ovejas. No, el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Entonces, ¿dónde va el Señor? ¿Atrás o enfrente? ¿Dónde? ¿Dónde debe ir el pastor? Enfrente, bendito el Señor. Y las ovejas tienen que seguir al pastor, bendito el Señor. Vuelvo a decir, cuando el pastor obra conforme a la Escritura, la palabra, bendito el Señor. Pero cuando el pastor es un guía ciego, no tienes por qué seguirlo. Cuando el pastor te predica mentiras, falsedades, no tienes por qué seguirlo. Tú tienes la luz de la palabra, bendito el Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito el Señor, aleluya. Amén. Entonces, ¿cuáles son, hermano, las funciones de un pastor? Bendito el Señor Jesucristo. Muchos dicen, ¿verdad?, que uno de los trabajos más fáciles es el del pastor. Pero científicamente, hermano, está comprobado que uno de los trabajos más difíciles, bendito el Señor, y no solo difíciles, sino más propensos a la muerte, es el trabajo de un pastor. Bendito el Señor. Amén. Porque usted puede llevar sus propias cargas, pero el pastor a veces lleva las de 50, 100, 200, 300. Bendito el Señor, aparte las de él y la de su familia. Amén. Hace unos días publicado, ¿verdad?, una fotografía de un pastor, no sé cuántos la vieron ahí en mi historia. Pastor, ¿cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? El pastor, ¿verdad?, está ahogándose con las manos arriba, ¿verdad?, diciendo: así, aunque está sumergido en problemas. Bendito el Señor, aleluya. Porque un pastor siempre tiene que estar, hermano, para dar ánimo a otros. Bendito el Señor. Yo siempre he dicho que los pastores somos como los payasos. Amén. Un payaso muestra su rostro siempre alegre, porque trae su pintura, aunque por dentro se esté muriendo, pero su rostro siempre va a mostrar al que lo ve felicidad. Así somos los pastores, así debemos de ser. Dijo el apóstol Pablo: porque si yo me contristo y contristo a los demás, ¿quién me va a mí a alegrar? Bendito el Señor. Amén. La función pastoral, hermano, es una de las funciones más hermosas que hay. Bendito el Señor Jesucristo sobre la tierra. Pero también es una de las que tienen mayor responsabilidades. Nuestro Dios, allá en Ezequiel capítulo 34, que habla, ¿verdad?, acerca de los malos pastores, les dice a ellos, ¿verdad?: hay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¡Ay, Dios! ¿A quién cuidan? A sí mismos. Cuando dice apacentar, ¿a quién? A la grey de Dios. Pero acá dice: a los que se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Para eso Dios nos ha puesto, para cuidar el rebaño. Bendito el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que son visibles del trabajo de un pastor es la predicación. Amén. Es lo que se ve, que el pastor predica, bendito el Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque sin predicación, hermano, no hay vida, y sin vida no hay iglesia, y si no hay iglesia, pues entonces no hay pastor. Bendito el Señor. Lo más importante de un servicio en un templo es el sermón, es la predicación. Bendito el Señor Jesucristo. Y para eso, ¿verdad?, Dios estableció ciertas características que debe tener un pastor. Una de ellas, ¿verdad?, la encontramos allá en 1 Timoteo 3:2, que sea apto para enseñar. Amén. Apto para enseñar, bendito el Señor. Otra verdad nos dice allá en la 2 Timoteo 4:2, que predique la palabra. Amén. Dios dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bendito el Señor. Eso es una verdad para todos los pastores viejos y para pastores nuevos. Porque la palabra no cambia. Dios no cambia y la palabra tampoco, y las reglas tampoco cambian. Bendito el Señor. Eso es para pastores experimentados, como para pastores que apenas van iniciando, bendito el Señor, su ministerio. Bendito el Señor Jesucristo. Y a veces, aunque estemos cansados físicamente, nunca debemos cansarnos de predicar y de mejorar nuestras predicaciones. Bendito el Señor Jesucristo. A veces mi esposa dice, ay, como ya predicaste y todavía te estás escuchando. Sí, me gusta escuchar. Porque me gusta saber qué es lo que Dios habló a través de mí, porque a veces no me doy cuenta. Bendito el Señor. Me gusta escuchar, pero también para conocer los errores que cometo, ¿verdad?, al estar hablando. Palabras que digo a la mitad, para poder corregir mi lenguaje. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Spurgeon, un hombre, ¿verdad?, conocido como el príncipe de los pastores, un hombre súper elocuente, bendito el Señor, en los años, ¿verdad?, 1700 por ahí en Inglaterra, en su propio apogeo de su ministerio, todavía él decía, todavía estoy aprendiendo a predicar. Todavía estoy aprendiendo a predicar. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de aprender del maestro. Nada de que yo ya lo sé todo y que yo me como las nueces sin necesidad de abrirlas. No, bendito el Señor. Siempre vamos a tener la necesidad de seguir aprendiendo del Señor Jesucristo. Pablo, ¿verdad?, advierte a Timoteo, bendito el Señor, acerca de la predicación. ¿Por qué? Porque él decía que las personas iban a tener que comezón de oír y se iban a amontonar. Bendito el Señor Jesucristo, conforme a sus propios deseos, iban a apartar la verdad del oído. Por eso les decía el apóstol Pablo, bendito el Señor, que les predicara a tiempo y fuera de tiempo. Bendito Dios. Hagan caso o no hagan caso. Pongan por obra la palabra o no la pongan por obra. Bendito el Señor. Los pastores no podemos decir, ya no voy a predicar, que al cabo que ni caso me hace. El apóstol Pablo dijo, no deseséis al que habla, porque el que desecha al que habla, desecha al que le envió. Amén. Entonces Dios nos ha dado un ministerio pastoral. Óigalo bien, que desde mi punto de vista es el ministerio más grande que existe actualmente. Para mí ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Bendito el Señor.
Hay ministerios proféticos, sí, don de profecía. Pero profetas como el tiempo antiguo, apóstoles como el tiempo antiguo, no. Hay hombres que se han valido de ello para enriquecerse solamente, para crear fama. Bendito el Señor. Dios quiere predicadores. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Predicadores. Necesitamos pastores que prediquen. Pastores que prediquen. El Señor Jesucristo dijo que rogásemos al Padre de la mies. ¿Para qué? Porque la mies es mucha y obreros pocos. Amén. Se refería a los predicadores, pastores. Bendito el Señor Jesucristo. Necesitamos predicadores. Bendito el Señor Jesucristo. Recuerden el problema que se suscitó al crecer la iglesia en Hechos 6. Bendito el Señor. En el capítulo 6, versículo 4, dijo el apóstol Pedro, ¿a qué es lo que se iban a dedicar los apóstoles? Los diáconos se iban a dedicar a servir las mesas, a atender las necesidades de las viudas, de los hermanos, a repartir lo que los hermanos de buen corazón llevaban. Bendito el Señor. Pero ahora los apóstoles se iban a dedicar ¿a qué? A la oración y a la predicación de la palabra. Amén. Entonces un pastor tiene que dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. Y a veces no dedicamos suficiente tiempo a la oración y mucho tiempo a la televisión. Amén, es cierto. Bendito Dios. Y para predicar un mensaje, hermano, hay que meterse en la escritura, hay que estar pensando, bendito el Señor, termino de predicar y ya estoy yo en el jueves. Ya estoy yo pensando en el jueves, ya Señor, ¿cuál va a ser el mensaje? Ilumíname, Señor, muéstrame, dame una palabra, dame una imagen, Señor. Bendito el Señor, porque uno tiene que cumplir con la predicación. Y podríamos predicar, hermano amado, cualquier cosa, hasta chistes. Bendito el Señor. Pero el Señor nunca nos ha dado pastos viejos, secos. No. Las misericordias de Dios son ¿qué? Entonces la predicación debe ser una predicación nueva. Bendito el Señor. Un pasto verde. Bendito Dios. ¿De qué sirve que yo le lleve una rosa seca a mi esposa? No deja de ser rosa, pero ya está ¿qué? Muerta. Ya no tiene vida. Tenemos que, hermano, trazar la palabra, bendito el Señor, una palabra viva, bendito el Señor, la palabra que es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. Y tenemos, hermano, que buscar en la presencia de Dios qué es lo que tengo que darle al pueblo, qué necesidad tiene la iglesia. Bendito el Señor. No nomás, hermano, tirar y tirar. ¿Y a quién le hablaste? ¿Quién sabe? Amén. Dirá, pero hermano, si dice no, si yo voy a alimentar al rebaño, yo estoy llevando el rebaño a los pastos verdes. Amén. Entonces, sé a quién estoy alimentando. Sé que es la necesidad que tiene. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Necesitamos, bendito el Señor, pastores, predicadores. Amén. Hoy en día hay muchos pastores, pero muchos no predican. Pero Dios les va a ir dando gracia, no se nace con esa gracia. Bendito el Señor. Yo siempre les digo a mis hermanos, nunca comparen a un ministro, un diácono,
Cuando se le da lugar para predicar con el pastor, no hagan eso. Y mucho menos no se lo digan, lo van a hacer sentir mal. Es como comparar a un niño con un adulto en fuerza. Amén. O en palabra, no es lo mismo. Compárelo cuando ya tenga el nivel. Bendito el Señor. La madurez, el tiempo, la sabiduría. Pero mientras déjelo caminar, déjelo tropezar, déjelo. Bendito el Señor, que aprenda. Un día será un grande predicador. Basta del siervo ser como su Señor y al discípulo como su maestro. Bendito el Señor, aleluya. Amén. No solo, ¿verdad?, predicamos, también pastoreamos. El pastoreo, porque Dios así nos dice. Así le dio la encomienda a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Bendito el Señor. Etimológicamente, un pastor es aquel que cuida de un rebaño, aquel que cuida de unas ovejas que no son propias. Amén. Son ajenas. Por eso dice: apacentar la grey de Dios. ¿De quién es? Usted es de Dios. Usted es de Dios. Usted es de Dios. Usted es de Dios. No son del pastor Castillo. Son de Dios. Yo solo tengo la encomienda de apacentarlos, de alimentarlos, de cuidarlos. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Dios levantó en el tiempo antiguo a Moisés y apacentó al pueblo durante 40 años. Bendito el Señor. Después levantó a Josué. Amén. Y el Señor ha seguido levantando y seguirá levantando. Bendito el Señor. El rey David fue un pastor. Bendito el Señor, en su mocedad. Porque Dios siempre va a levantar pastores. Bendito el Señor. Amén. Y un pastor no es aquel que va con un látigo y va latigando, ¿verdad? Sácate, acomódate, retírate. No, Dios no quiere capataces. Bendito el Señor. Un pastor tiene que cuidar del rebaño. Bendito el Señor, con amor. Y las ovejas lo tienen que reconocer, respetar y seguir. Bendito el Señor Jesucristo. Por eso Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y a ningún otro oirán. Hoy en día, bendito el Señor, hay tantas maneras de escuchar palabras. Amén. Está bien, hermano, que escuches. Pero lo que escuches, hermano, coméntaselo al pastor. Porque es su autoridad. Amén. Muchos, ¿verdad? Dicen: voy a diezmar y le voy a mandar mi diezmo al pastor. ¿Qué tal? Esa es tu autoridad. Él te está apacentando. Él te conoce. No. Bendito el Señor. Entonces Dios quiere, bendito el Señor, que seamos como Él. Bendito el Señor. Pastores que vayamos delante del rebaño, y del rebaño, ¿verdad?, no reconozca, no se obedezca. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros los vamos a guiar por el camino correcto. Los vamos a llevar donde hay pastos verdes. Los vamos a llevar donde hay manaderos de agua. Bendito el Señor. Y vamos a orar. Amén. Por la oveja, por la familia. La vamos a alimentar, la vamos a aconsejar, la vamos a servir. Bendito el Señor, aleluya.
Porque para eso Dios nos ha puesto. Bendito el Señor. Y a veces, aunque la oveja no quiera, nosotros tenemos que estar orando por esa oveja. Bendito el Señor Jesucristo. Si un pastor dice que ama al buen pastor, que es nuestro Dios y Señor Jesucristo, entonces tiene que apacentar al rebaño de Dios conforme la palabra. Amén. ¿Cómo? Con amor, con ánimo pronto, porque es la heredad del Señor. Aleluya. Amén. Siendo el ejemplo, bendito el Señor, del rebaño. No solo vamos a predicar con la palabra, sino con el ejemplo. Y tú que predicas y no te predicas a ti mismo. Bendito el Señor, que no se cumple el dicho del mundo, en casa de herrero, asadón de palo. No, tenemos que predicar y vivir lo que predicamos, bendito el Señor Jesucristo. Amén. El pastor también, una de sus funciones, hermano, es la de proteger, brindar protección, bendito el Señor Jesucristo. Amén. La de proteger. ¿Para qué tenemos aquí la alarma? Para protección. Bendito el Señor. Amén. En un rebaño, ¿quién entra? ¿Cómo? Lobos. ¿Cómo entran? Lobos, dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice que entran lobos disfrazados de ovejas. Bendito el Señor, aleluya. El pastor tiene que proteger el rebaño de esos lobos. Amén. Entonces el pastor tiene que ser muy diligente. Hay veces, ¿verdad?, que el lobo engaña a las ovejas. Y tanto las engaña que levanta las ovejas contra el pastor. Y las ovejas empiezan a topear al pastor. Porque sí saben que las ovejas dan topes, ¿verdad? Bendito el Señor. Y cuando las ovejas empiezan a topear, es porque alguien, ¿verdad?, les ha cambiado su manera de pensar. Y aunque el pastor, ¿verdad?, sepa que es un lobo, aquel que las está, en ese momento la oveja no entiende. Bendito el Señor, y el pastor tiene que obrar con mucha sabiduría. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Porque parte, hermano, de nuestra tarea todos los días no solo es pastorear, bendito el Señor, sino orientar esos lobos que tienen apariencia de piedad, pero que han negado la eficacia de la piedad, la eficacia de la fe, y que están utilizando la astucia, las artimañas para cambiar los corazones de los hermanos. Bendito el Señor Jesucristo. Y a veces, ¿verdad?, las ovejas no se dan cuenta, bendito el Señor, que están como Caperucita con el lobo. Amén. ¿Y para qué tienes esa bocota tan grande? Amén. ¿Cuándo se dan cuenta? Hasta que están en la panza del lobo. Uno tiene que, hermano, que cuidar, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Al rebaño. Bendito el Señor. Hay muchas fachadas, hay muchas caras. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, nos dice, ¿verdad?, en el capítulo 7 de Mateo, el árbol
Y a veces, de verdad, llega un lobo que predica como los ángeles. ¿Hay o no hay? ¿Verdad? Y luego, ¿verdad? Es un siervo. Amén. Y luego, ¿verdad? Le abren su corazón, le abren la familia. Bendito el Señor, entiéndelo, hermano santo. No todo lo que oye solo dice el mundo. Y el Señor dice, espera ver de los frutos. Espera conocerlo, espera ver cómo se desempeña con su familia, cómo actúa externamente. Bendito el Señor. Porque pues cualquiera puede venir, hermano, detrás de un púlpito y hablar bondades de Dios y hasta hacer que caiga fuego del cielo. Amén. Pero el testimonio, ¿dónde es donde lo vamos a dar? Afuera. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén. Entonces tenemos, hermano, que tener ese cuidado. Bendito el Señor, aleluya. Por eso la Escritura nos dice, ahí el 2 Timoteo 3:5 dice, a esto se evita. Amén. Sácalos. Bendito Dios. Y un pastor, hermano, no solamente pastorea ovejas. También hay que, en los rebaños naturales, hay que, cabras también. Amén. Y a veces, hermano amado, tenemos que ignorar los pastores a las cabras. Y a veces lo pueden criticar, bendito el Señor, pero esa cabra ni se quiere convertir, ni quiere obedecer, ni quiere sujetarse, pero cuando tiene problemas, pastor, pastor. Amén. ¿Y qué es lo que hace? Quitarle el tiempo al pastor. Tiempo que puede dedicárselo a una oveja. Bendito el Señor. A veces hay que evitar, hermano, las cabras. Bendito el Señor. Porque las cabras solamente quieren los beneficios de las ovejas, pero no quieren las responsabilidades de las ovejas. Bendito el Señor Jesucristo. A una cabra no le gusta que la guíen. Bendito el Señor. Ni la pacienten. Pero eso sí, cuando se atoran en los matorrales, ¿verdad? ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Ayúdame, pastor! Bendito el Señor. El trabajo es pastorear, bendito el Señor, y hay que tener mucho cuidado. Bendito Dios, a quien protegemos. Bendito el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Pablo le aconsejó a Timoteo que pusiera ancianos, pastores en las villas. Bendito el Señor, aleluya. Amén. Debe de haber siervos preparados para proteger a las ovejas de nuestro Dios, aleluya. Si no es en la iglesia local, bendito el Señor, donde se van a formar. No se pueden formar en el mundo. Tiene que haber una iglesia local donde esos siervos, ¿verdad?, se van a formar, y debe de haber un pastor maestro, un pastor guía, que los enseñe. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y le dijo a Timoteo, lo que has visto de mí y has oído de mí, esto enseña, encarga y predica a otros. Bendito el Señor, aleluya. Amén. Lo que es positivo, bendito el Señor, aleluya. Porque en nuestro tiempo, hermano, hay que cuidar esas ovejas que son del Señor, aleluya. Y que Satanás le gusta, hermano, piernil de oveja. Amén. Le encanta, bendito el Señor, comer una birria de oveja.
una Biblia de borrego. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y si queremos ser buenos pastores, tenemos que saber ahuyentar los lobos, saber utilizar la onda. Amén. Y saber echar, hermano, desde antemano los perros. Amén. Esos perros de pastoreo que son los auxiliares del pastor. Bendito el Señor Jesucristo, que deben estar siempre como vigías. Bendito Dios, son ojos y oídos del pastor. Bendito el Señor. Cuando mire en su casa el perro, cuando el perro escucha un sonido, ¿qué hace? Amén. Cuando escuche que alguien está hablando mal del pastor, lo que quiere hacer es ándale, a ver si te lo... Como la viejita, ¿no? Acá le va, ¿dónde está aquel que está hablando de mi pastor? Amén. Bendito el Señor, aleluya. Otra función del pastor, hermano, es la función de la preparación. Amén. No solo deberá prepararse el pastor mismo, sino preparar a otros. Bendito el Señor Jesucristo. Pero mire, sobre todo hay que preparar a la iglesia para que se vaya ¿a dónde? Al cielo. Amén. Para que la iglesia se vaya al cielo. Cuando un pastor falta, si la iglesia se acaba, ¿qué significa? Que no los preparó. Que esa iglesia amó más al pastor, más al hombre. Que esa iglesia fue enseñada con maldición, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero cuando un pastor, ¿verdad?, falta y la iglesia, ¿verdad?, otro asume y la iglesia sigue y sigue y sigue en el mismo, significa que el pastor dejó una buena enseñanza, así como en una familia cuando el padre falta y la familia sigue adelante, significa que el padre dejó valores fuertes que la familia pudo sacar en ausencia de él. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, un pastor también, hermano, tiene que preparar a la iglesia para la venida del Señor. Bendito el Señor Jesucristo. Y para eso se tienen que buscar, hermano, hombres idóneos. Mira, allá en la 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles. Fíjense bien, ¿a quiénes? A los hombres fieles, que serán ¿qué? Idóneos. ¿Para qué? Para enseñar a otros. No nomás, hermanos, este me gusta porque es güero y ojo azul. No, bendito el Señor. Tienen que ser hombres, hermano, que dice la Escritura, bendito Dios, fieles. Fieles. ¿A qué? A la enseñanza de Dios, a la enseñanza del pastor, a la enseñanza de la palabra. Bendito el Señor Jesucristo. Para que ellos sigan, hermano, la continuación en el trabajo, bendito el Señor Jesucristo. Manteniendo, hermano, la visión, bendito el Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Padre, no te pido tan solo por estos, sino por los que han de venir, por los que han de venir, por la palabra de ellos. Amén. Porque iba a ser una continuación, bendito el Señor Jesucristo. Dios preparó a los discípulos y los discípulos
prepararon a otros, y esos prepararon a otros, y hasta este día 9 de agosto, bendito el Señor, del año 2020, todavía seguimos preparando a hombres idóneos para que enseñen a otros, bendito el Señor, la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Bendito el Señor. No vivimos, hermanos, para ser predicadores. No, bendito el Señor Jesucristo. Vivimos para servir a Cristo. Amén. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Que Dios nos ha dado una encomienda del pastoreo, de predicar, pero no vivimos, bendito el Señor, para predicar. Vivimos para Cristo, bendito el Señor, aleluya. Amén. Porque el trabajo del pastor, hermano, pues es temporal. Amén. Se van a caer los dientes, ya no voy a poder hablar, ya no voy a poder estar de pie. Y aunque esté vivo, voy a tener que dejar, hermano, de estar detrás de un púlpito. Pero voy a tener que seguir viviendo para Cristo. Aleluya. Amén. Bendito el Señor. Por eso Pablo dijo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Entonces debemos de prepararnos y preparar a otros para que lleven a cabo, hermano, esa tarea, bendito el Señor Jesucristo. Y lo más hermoso, hermano, la Escritura dice que sin la paz y sin la santidad, nadie verá al Señor, aleluya, a nuestro Dios. No es un pastor, hermano, tiene que estar promoviendo. Amén, óigalo bien. ¿Cuántos han visto a los que llegan a las tiendas con las galletitas, esos chuchulucos que a veces me dejan aquí nomás las envoltorios? Lléveselos también. Amén. Lléveselos también, no los dejen. Amén. Esos se llaman promotores. Están dejando el producto, esos que están en los pasillos, ¿verdad? De la Costco, dándole, ¿verdad? Para que son promotores, están promoviendo el producto. Un pastor, hermano, tiene una función muy importante que es la de promover la santidad. Amén. Hoy en día hay pastores que no promueven la santidad. Ya es un tabú hablar de santidad en las iglesias. Que el hermano, que la hermana ande como quiera, bendito el Señor. No importa, nomás que su corazón lo entregue al Señor. Bendito el Señor Jesucristo. La Biblia está plagada, hermano, de muchas palabras de santidad, y el Señor dice: ser santo porque yo soy santo. Dijo: no te acerques ni subas porque vas a morir. Entonces, ¿cómo pretendemos llegarnos a Dios sin santidad? Hay que promover, hermano, la santidad, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Y para eso necesita el pastor vivir en santidad, porque uno no puede dar lo que no tiene, ni tampoco puede enseñar lo que no vive, bendito el Señor. No está calificado para ser pastor. Amén. Yo siempre he dicho, un sacerdote, ¿cómo puede dar consejos a una mujer si nunca ha sabido qué es el matrimonio? ¿Cómo puede dar consejos a un niño, un hijo, si nunca ha sabido qué es ser padre? No tiene la experiencia. Bendito el Señor, no es lo mismo la elocuencia en los libros, bendito Dios, que la experiencia humana.
Bendito su nombre. Amén. Entonces, si miramos, hermano, las características que nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, del verso 1 al 7, donde da las características para aquel que quiere ser pastor. Amén. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Bendito Dios. Si se da cuenta de todo, bendito el Señor, lo que habla la Escritura, solamente una sola de ellas habla de la competencia del hombre